Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con dos analistas de excepción, muy recurrentes en el examen de la parte política, pública y social, para apenas a 5 días, 6 de las elecciones del 9 de febrero, con resultados ya consolidados, auscultar su primera impresión de por qué se han dado de la forma que se conoce hasta ahora y difícilmente variarán. Es decir, Daniel Noboa primero con 15.000, 16.000 votos, Real Revolución Ciudadana, bloque mayoritario con 67, 68, dos más de su seguidor. La votación nacional, sin embargo, de Anabel Asín mayor en 2 puntos que la votación nacional de la Revolución Ciudadana, 44.1.2 Noboa, 43.9.8 Luisa González. Andrea Endara Ordóñez es politóloga, experta en desarrollo, migración y derechos humanos. Su primera impresión, abuelo de pájaro, Andrea. A ver, creo que es el fiel reflejo de una democracia debilitada y de una ciudadanía que ha sido orientada a escoger entre dos opciones que probablemente no le gustan, pero el miedo a uno u otro modelo hace que tengan que decantarse por algo por lo que no están seguros. Qué revelador. Gerardo Modesto Apolo o Modesto Gerardo Apolo, ¿cómo es? Modesto Gerardo. Eso, Modesto Gerardo Apolo, es abogado, 64 años, experto en temas laborales principalmente, articulista de Expreso los lunes. Bienvenido y la misma impresión. Gracias. El tema es las actitudes. Cuando después de la muerte cruzada se elige al presidente que estaba fuera del radar, su actitud no era de confrontación, era más vale de tratar de unificar. Él dijo, yo no soy anti. Y entonces posiblemente captó el voto de quienes están cansados de la confrontación. Me imagino que por el tema ya de la ejecución en el poder se ve ahora obligado a confrontar. Y entonces el público dice, a ver, estoy cansado de la confrontación, pero tengo dos confrontadores y tengo que escoger entre uno de los dos. Yo no sé si cuál es el mejor o cuál es el menos malo, pero en resumen, lo que los une a los dos y sobre lo que gira es la confrontación. Con eso abrimos esta entrevista veraz a nuestros dos analistas que han tirado sus primeros naipes ya sobre la mesa. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Les recuerdo siempre que esta entrevista veraz de los sábados, tan seguida siempre y más en las últimas semanas, por lo que se explica luego con claridad la expectativa electoral, la pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos también en Vito TVO, que es Canal 15, en Extreme TV Cable o 709 si prefieren alta definición, en DirecTV, el canal 194, corresponde a Manavisión, solo en Manaví señal abierta. Cuando llueve, yo que tengo DirecTV cable en un cuarto y DirecTV en el otro, se va la señal por si acaso, no se asusten, ahí pueden ir a YouTube o Facebook. Macro Digital nos acoge en Estados Unidos con gran cantidad de suscriptores ecuatorianos, también sale en España y en Ecuador, en Loja, Santa Elena, Santo Domingo y Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Como este fin de semana empezó el campeonato, vamos en Caravana y en Di-Blue después del fútbol. 750 AM Caravana, Di-Blue 88.9 FM, las dos de mayor cobertura nacional.
Alborada lo reproduce en 90.3 FM en Imbabura, donde no sale Di Blue, por eso Alborada allí. Y el reprise solo en Extrema, 92.5, desde Ambato para Cotopaxi y Tungurahua, Extrema FM. Les dije a nuestros invitados que les proponía, tras sus opiniones iniciales, empezar con este detalle que verán en pantalla, un poco extenso pero ya muy revelador, contabilidad realizada por Carlos de Tomaso, sobre especialmente las dos columnas numéricas de la derecha, fíjense, y la última de la derecha también, lo que obtuvo en cada provincia en esta primera vuelta Daniel versus Luisa, quién gana en cada una y con qué número de votos. Voy a leer solo números redondos, ok. En Azuay, Luis gana a Daniel 45-38 con 32.000 votos. En Bolívar, gana Daniel 48-28 con 27.000 votos. En Cañar, gana Daniel 45-34 con 14.000 votos. En Carchi, gana Daniel con 49-39, 11.000 votos. En Chimborazo, gana Daniel 52-24 con 84.000 votos. En Cotopaxi, gana Daniel 37-27 con 30.000 votos. En El Oro, gana Luisa 49-43 con 22.000 votos. En Esmeraldas, gana Luisa 52-40 con 34.000 votos. En Galápagos, gana Daniel 55-32 con 3.000 votos. En Guayas, gana Luisa 48-43 con 122.000 votos. En Imbabura, gana Luisa 41-38 con 9.000 votos. En Loja, gana Daniel 55-33 con 68.000 votos. En Los Ríos, gana Luisa 55-37 con 97.000 votos. En Manabí, gana Luisa 62-30 con 325.000 votos. En Morona, Santiago, gana Daniel 52-31 con 19.000 votos. En Napo, gana Daniel 54-27 con 22.000 votos. En Orellana, gana Luisa 49-39 con 10.000 votos. En Pastaza, gana Daniel 58-23 con 21.000 votos. En Pichincha, gana Daniel 48-37 con 205.000 votos. En Santa Elena, gana Luisa 54-37 con 40.000 votos. En Santo Domingo de los Áchilas, gana Luisa 47-45 con 5.000 votos. En Sucumbíos, gana Luisa 58-32 con 32.000 votos. En Tungurahua, gana Daniel 60-22 con 139.000 votos. Y en Zamora Chinchipe, gana Luisa 59-28 con 29.000 votos. Hecha esa larga disección, Andrea, ¿cuál es o sería su segundo comentario? Bueno, es importante conocer cuáles son las realidades de estas provincias y que hay algo que le afectó al presidente, razón por la cual no ganó en dichas provincias, y es que él está en gestión y ante el voto emocional por un lado de la ciudadanía que tiende a castigar a quien está en el poder en ese momento y que se siente abandonada, que se siente más afectada por el conflicto interno y por la falta de trabajo, entre otras cosas, hace que se dé este voto castigo hacia el presidente candidato, tomando en cuenta lo que dije en mi intervención inicial, que hay esa división. ¿Qué están castigando, Andrea? Sobre todo, todas las provincias de la costa contra Noboa, esas dos que mencioné, del oriente al norte, contra Noboa, más un par de la sierra, Imbabura con muy poco y alguna más. ¿Qué están castigando? Están castigando un plan Fénix que parece que no existe porque no hay resultados tangibles, cada vez hay más violencia. El jueves nos fuimos a dormir con la noticia de 2 bebés asesinados por el crimen, la falta de trabajo y que se sienten completamente abandonados. Por supuesto que el presidente ha hecho muchísimas cosas buenas, pero en lo que más apremia a la ciudadanía, eso no se ve. Y yo sé que hay una parte más oscura hasta llegar al final del túnel, pero en el contexto actual, la ciudadanía va a castigar a quien está en el poder y no le está dando resultados. Modesto Gerardo Apolo, su misma lectura
tras su primera impresión y estos números? Antes se hablaba del voto vergonzante, yo creo que en esta elección no hubo voto vergonzante, pero sí voto por temor. Y de hecho es revelador que en todas aquellas provincias que son las más violentas de todas y que encima de eso tienen mayor injerencia el narcotráfico, sean justamente en las que de una manera u otra, y en esto sí concuerdo con la copanelista, lo castigan a Noboa por las acciones que ha tomado. Solo te pongo un ejemplo cortito y es: nadie se va donde gobierna. Y resulta que la mayoría de las cabezas de estos grupos de delincuencia organizada denominados terroristas, o unos están muertos o los otros están fuera del país. Y entonces, digamos, ok, puede que no sepamos cuál es el plan Fénix, pero de que se ha hecho, se ha hecho. De aquí ha tenido resultados, ha tenido resultados. No los que decíamos, pero sí aquellos que no querían las bandas organizadas. Dos datos desconcertantes. Noboa gana en Pichincha con más de 200.000 votos y pierde en Manabí con más de 320.000 votos. Gana en la provincia más poblada de la sierra y pierde en la segunda más poblada de la costa. Bueno, Manabí ha sido históricamente correísta, pero con ese margen, ¿por qué? Manabí se convirtió en un ícono. Salió la base de Manta, el FOL, que se decía que era una base norteamericana, no siempre fue ecuatoriana, lo que hacía era dar una especie de servicio a los americanos dentro de su plan Colombia, pero sale la base norteamericana y ese vacío, de acuerdo al principio de Arquímedes, es llenado por la narcodelincuencia. Y entonces, claro, tú ves que Manta, en un principio que estaba sumergido casi en el atraso, viene la base de Manta, surge económicamente, la sacan a la base de Manta, a los gringos del FOL, y entonces ese espacio que queda vacío es llenado ¿por quién? Por los EDOs, que traen dinero, traen progreso, traen inversión y además están al pie del mar con una flota pesquera gigantesca que podría también ser utilizada ya sea como gasolinera en la mitad del océano para estas lanchas rápidas o simple y llanamente con esto de que o utilizo tu barco o te mueres. Es más bien exactamente al revés. Manabí castiga a Noboa porque habiendo cobrado preeminencia a los GDOs ahí, todos sus esfuerzos, inclusive intervenir en Manta, fueron inútiles. Yo no sé si fueron inútiles, recuerda que es una guerra de guerrillas. Fueron insuficientes. Eso sí, pero recuerda que estamos en una guerra asimétrica, una guerra de guerrillas, donde tú no puedes identificar al enemigo porque no tiene el parche ni tiene el uniforme que lo identifica. Tienes, más vale, por eso justamente el tema del terrorismo. ¿A quién ataca si está confundido? Andrea, lo otro. Pichincha, mayoritariamente por Noboa. Guayas, mayoritariamente, aunque no con una diferencia tan grande como en Pichincha, contra Noboa. O, visto en positivo, Guayas con Luisa, no Guayaquil, la provincia, en Guayaquil gana Noboa. Y Pichincha, la provincia sí, y Quito también por Noboa. ¿Cómo explicar esto? No, hay algunas razones que tenemos que matizar. Creería que una de las primeras es que el poder se concentra en estas dos provincias. Y cuando hablamos de Guayas, específicamente de Guayaquil. Entonces, quienes están en el poder económico, social, cultural, van a tener mayor relación con el presidente de turno, en este caso Daniel Noboa, que les permite generar más acuerdos, generar más espacios para crecimiento del área donde se desembocan. Entonces, en ese sentido, van y eso genera trabajo. Qué interesante, eso implica que en el caso de Guayaquil, la ruralidad o lo que está fuera de Guayaquil, por no sentir cercano al poder, entre otras cosas, rechaza al gobierno. Porque la ruralidad es una de las más abandonadas. Ok, vamos ahora a ver la lectura de nuestros panelistas sobre cómo interpretan los protagonistas sus resultados. Escuchen esto que le dijo Daniel Noboa a Pocho Harvey, María Sol Pons en la entrevista el martes. Lo veremos en estos días, hay muchas impugnaciones, pero estamos en una segunda vuelta, somos la principal fuerza política, nuestro partido, nuestro movimiento nacional, tiene 9 meses, 9 meses, aún así tuvimos el mayor bloque en la asamblea y hemos ganado esta primera vuelta. Como digo, me siento orgulloso del pueblo que ha votado por nosotros, orgulloso de las personas que se esforzaron también durante la campaña y los militantes y toda la gente que creyó en este nuevo Ecuador. Antes de ir a nuestros panelistas, veamos una segunda evaluación que hizo el presidente Noboa
en esa misma entrevista. Aquí, en cambio, se refiere a otro aspecto de los resultados. Hemos tenido voceros en contra, producto de ser anticriminal, producto de ser antipartidos tradicionales corruptos, que se han pasado diciendo que esto ha sido nomás obra y gracia de Dios y que nos ha ayudado con la lluvia. Hemos recuperado, y eso lo podemos ver pues de febrero a febrero, hemos recuperado más de 500 megas de termoeléctricas. Vemos también pues, una obra que estaba abandonada, como era Toachi Pilatón, ahora está funcionando y generando 200 megas. Solo ahí ya son 700 megas más, de febrero a febrero. ¿Usted garantiza que no se va a ir la luz en los próximos meses? Lo garantizo, es lo que hemos trabajado, hemos invertido más de 700 millones de dólares en esto, en termoeléctricas, en Toachi Pilatón, y en tener también una infraestructura a tope para el próximo estiaje que vendría a ser abril. 3 elementos ahí, Andrea. Él considera esto un gran triunfo. Parte de la explicación del resultado es porque los otros han tenido más voceros, y reivindica algunos aspectos de su gestión. A ver, que es un triunfo, por supuesto, es un triunfo. Ha logrado históricamente ganarle, así sea con un mínimo, al correísmo, que no lo había podido hacer en primera vuelta. Le quitó la mega bancada que estamos acostumbrados a tener del correísmo, que le da pues mayor movilidad en la asamblea. Ahorita están prácticamente iguales, estamos cercanos a una especie de bipartidismo, que vamos a ver cómo nos va. Entonces, eso por supuesto que es un triunfo para el presidente, como él dijo, tomando en cuenta que tienen 9 meses de creado el partido o el movimiento. No obstante, ese movimiento no responde a unos valores, a unos principios, a una ideología, sino que responde a la imagen del presidente. Entonces, sí cabe analizar qué va a pasar en el caso de que él no salga favorecido en la segunda vuelta, cómo va a funcionar esa bancada. Entraremos eso en el próximo bloque. Antes, ¿tiene razón en decir que los otros tuvieron multiplicidad de voceros, con lo cual reconoce la carencia de eso en su grupo? Parcialmente, porque tenemos muchas voces ya conocidas que tienen como su renombre dentro de la Revolución Ciudadana, que la gente lo sigue. A diferencia de, justamente por lo nuevo de su movimiento, tiene una que otra voz que más que nada, otra vez, es un culto a la personalidad. Pensemos en Nils Olsen, que ha hecho un muy buen trabajo en turismo, pero la mayoría de sus seguidores es por el físico de Nils. Ya, y lo último, lo que reivindica en cuanto a gestión, principalmente lo logrado frente al déficit eléctrico, ¿es parte de su éxito? Sí, pero creo que falta comunicar de mejor manera, porque a veces todo lo que está en contra, por ejemplo, los atrasos y este contrato que está pues muy dinamitado por ahí respecto a que se le entregó plata y que no sabemos si van a llegar, no van a llegar, eso afecta más que lo bueno que ha logrado en cuanto a energía. Ahora, Modesto Gerardo Apolo, siendo esto un triunfo grande, poco significativo, con los elementos que menciona Andrea, que destacó el presidente, ¿por qué parece en muchos casos una derrota, o para muchos una frustración, una decepción, tanto que ellos mismos esa noche no salieron a agradecer, a reconocer, y estaban desconcertados? Todo tiene dos caras. Permíteme decir lo siguiente. Hay unos que van y se vanaglorian porque ganan con un voto, y otros que dicen, ok, hemos ganado con un mínimo, en vez de festejar, sentémonos a trabajar para ver qué falló y cómo lo recomponemos. Debió de haberse vendido esa imagen, es verdad. En cuanto al tema, yo no estoy muy de acuerdo con el presidente en el sentido de que tengo 9 meses nada más y es un triunfo porque en realidad he duplicado mi votación referente a la votación anterior. Yo no me fijaría en los 9 meses del partido, yo me fijaría más vale que habiendo gobernado año y medio en una situación difícil, tomando un país quebrado y tomando un país con una inseguridad del diablo, digamos que ha podido gestionar, ponerse al día en situaciones que eran realmente complejas, como el Seguro Social, los maestros. Pero esperaban ganar con 4 o 5 puntos. Pero es que ahí viene justamente el tema de la decepción general, más que de ellos, yo creo que de la población. Si tú te das cuenta, hasta las 10 de la mañana, esta distancia que le daba la posibilidad de ganar en primera vuelta se mantenía. Yo no sé si a lo mejor por el voto de temor, que justamente se menciona por ahí y se ha mal tergiversado
en el sentido de que dijo que los que votaron por Luisa eran delincuentes. No, yo creo que el voto de temor es justamente porque es una manera de vacunar psicológicamente. Nadie dijo que los que votaban por Luisa eran delincuentes. Se malinterpretó, por eso te digo. Okay. La mala interpretación que se le quiere dar a este discurso. Pareciera que hubiera puesto parking la elección de Noboa después de las 10:30 de la mañana y comienza a subir desesperadamente y locamente la de Luisa. O sea, el mismo día de la votación. El mismo día, fíjate. ¿Tú crees que empezó a producirse un cambio? Por supuesto. De sensación, de la percepción. ¿Le hizo mal a él votar tan temprano, tan solo, 7:30, cuando normalmente un candidato triunfador, más si es presidente, va con una parafernalia y una multitud a votar? Yo creo que no obstante que es el niño rico, la mujer influencer, acompañada de la guardaespaldas de J-Lo y toda la historia, el haber ido temprano y haberse presentado como se presentaron, da la otra cara de la moneda. Sí, es un niño rico, pero es sencillo, simple. Ok. Entonces, ese pequeño detalle, ¿cómo lo viste? ¿Cómo votó en soledad con su hijo de la mano? Creo que es parte de quién es él. O sea, él siempre ha sido un poco anticámaras, le gusta hacer las cosas solo, entonces hacerlo con su familia, tempranito, que sabe que la gente no va a ir, para él era mejor, más tranquilo, y aparte que tenía pues una agenda bastante larga porque tenía que ir a Guayaquil, acompañar a la esposa, acompañar a la mamá. Ok, hasta ahí hemos revisado la visión de nuestros invitados sobre los resultados en general y las reacciones de Noboa en particular. Cuando volvamos haremos lo mismo sobre las reacciones de Luisa González. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Me dijo, usted, mi amigo, tiene cáncer y le quedan 5 meses de vida. Todos consternados, bastante tristes, preocupados, pero Dios es grande y aquí estamos. Recibí el trasplante de médula ósea con células madres. El costo económico es bastante alto. Sin el IES no accedía a este proceso. Al momento que me dijeron que usted es el candidato para el trasplante, pues fue una alegría. De los 5 meses que a mí me dijeron que tenía de vida, pues como ustedes ven en este momento, ha pasado más de 1 año y todavía estoy aquí. Todo lo que ha sucedido en mí, hasta el día de hoy es un milagro. Dios y el IES me salvaron la vida. Les recuerdo que la entrevista Veraz de todos los sábados es posible gracias a nuestros auspiciantes: Pacific Terminal, Marathon Sports, Cardio Heredia, IES, Con Ganas de, Nuevo Espacio Digital de Martina Vera Pérez y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos. Este botón o esta escarapela que ven en mi solapa siempre corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes. La impulsa la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert en el afán de que cada vez más personas sean donantes de órganos, en especial de corazón. Ella ha hecho 40 trasplantes exitosos en los últimos 3 años, y con quienes pueden donar el corazón, principalmente personas que fallecen por muerte cerebral. En cambio hay un problema, que es que la familia, por el shock, las circunstancias del momento, a veces dilatan o dificultan la extracción del órgano, y apenas hay 4 horas para llevarlo hasta la persona que dará vida o prolongará su vida.
Les recuerdo ahora lo que íbamos a poner para proseguir. Luisa González en 2 reacciones al día siguiente con Teleamazones de una entrevista de Milton Pérez. Llamamos a la unidad de la industria, de las organizaciones sociales que están estructuradas en diferentes causas, ambientalismo, niñez, etcétera. Llamamos a la unidad, sí, también de las izquierdas, y por eso me senté con todos ellos, con Leonidas Issa, con Centro Democrático, con Reto. No se trata de tú ven, súmate, no señor, se trata de construir una hoja de ruta con consensos. Las posturas y las diferentes aspiraciones, las diferentes tendencias, hay que llevarlas a la mesa de diálogo, que ya muchas están en la mesa de diálogo, estuvieron en la reunión anterior, pero tenemos que volverlas a tratar. Por supuesto que nosotros estamos dispuestos a analizar y ceder donde se pueda ceder, y donde no, pues será de decir este es un punto de disenso. Fíjese muy bien en cada palabra. Su discurso da un giro, aunque ya había hablado antes de la unidad, hacia la unidad, pero con otros componentes, desde la industria hasta las organizaciones sociales y las izquierdas. Invita a la construcción de un programa conjunto cuando menciona lo de la hoja de ruta. Cita la necesidad de crear consensos y cuando hayan disensos, simplemente respetarlos. Pero le añadió otro elemento fundamental, Yo respeto profundamente cómo se exprese Rafael Correa, cómo él opine, cómo él tuitee, cómo él defienda sus posturas. Yo soy Luisa González. Quien es candidata en esta elección es Luisa González. Quien va a gobernar es Luisa González. Y yo estoy preocupada en los problemas de mi país. Yo no soy Rafael Correa, dicho de otra manera. Yo soy Luisa González. Quien va a gobernar soy yo. Y estoy preocupada de los problemas de mi país, que fue un tema con el cual ya le respondió antes a Fernando El Rincón cuando él exigía en CNN definió una posición frente a Venezuela. Establecido esto, Andrea, ese reforzamiento y a la vez cambio que ella da de su discurso, ¿a qué apela y qué posibilidades de funcionar tiene? A ver, yo creo que ella apela justamente a toda esta parte de la población que está indecisa, que no sabe, y apela a lo que se mencionaba aquí, que es el factor miedo, porque mucha parte de la población tiene miedo de que sea Rafael el poder detrás del poder. Entonces cuando ella dice, yo soy Luisa González, yo lo respeto, pero yo voy a gobernar, apela a eso, a que como que tranquilo, mira que he cambiado el discurso, estoy hablando con la industria, que fue con la que a Rafael Correa no le gustaba trabajar, con las organizaciones sociales, que tampoco le gustaba trabajar, con ISA y la comunidad indígena, que Rafael tuvo pues ahí sus peleas ayer, antes de ayer, que lo vimos todos en redes. Entonces eso hace que se transforme hacia esta candidata, hacia lo que quiere la ciudadanía, que es conciliación y buscar un mundo o un Ecuador mejor. No obstante, hay que ver cómo le funciona, porque por un lado sí, ya tengo ganado al votante correísta de cepa, pero ese votante capaz o anula el voto o lo deja en blanco porque no le parece que se traicione a su líder. Entonces hay que jugar muy bien con ese discurso. Ok, igual, ¿cómo evaluaría ese nuevo giro? Ese cambio reforzado, porque las señales ya las dio antes, pero las ha ratificado ahora, abriendo mucho más el abanico que muestra Luisa González. Pero evidentemente no es Rafael Correa porque tuviera un problema de identidad de género. El problema es cómo piensa ella. Y entonces ahí es donde viene el tema medular. Ella piensa igual que Rafael Correa, la línea que ella dice que va a seguir para el tema de llegar al gobierno es la de Rafael Correa o no. Esos son temas que se tienen ahí como que debajo de la mesa y no se habla mucho. Respóndete tú mismo. Efectivamente que sí. A ver, o sea, ella piensa igual. Igual. Respecto al tema de Venezuela, respecto al tema de la desdolarización. Efectivamente. Porque mira tú, este hecho de que, para mí primero la gente, sí, suena bonito, y por lo tanto entonces vamos a tratar de renegociar o no pagar la primera parte de la deuda, con lo cual nos estrangulamos económicamente y la dolarización cae en un riesgo del diablo. Y por otro lado voy a echar mano de la reserva que tiene el Banco Central también para... ¿Está ella entonces fingiendo, mintiendo, engañándonos? Claro, una cosa es lo que dice la boca y otra cosa es los hechos. Y los hechos, si tú te das cuenta, en una primera etapa ella se identificaba y hablaba exactamente igual que lo que decía Rafael Correa. En una segunda etapa coge y trata de imitar... Pero es que eso es lo lógico, pues en la primera etapa ya tenía que afirmar lo que identifica Andrea como el voto duro de Rafael Correa, ya lo tiene. En esta segunda tiene que captar
el voto que no se termina de entusiasmar con Daniel Noboa y quiere señales de diferenciación de ella, eso es lo lógico. Pero ¿qué diferenciación? Si se cae la dolarización, el pueblo se va al diablo, se muere de hambre, no hay inversión, las empresas van a cerrar o van a migrar. La gente ya no cree eso. Venimos 10 años hablando de que van a desdolarizar y nunca nadie desdolarizó. Y en todo caso, quienes crean eso, ya votaron por eso por Noboa. Quienes crean lo de Venezuela, ya votaron por eso por Noboa. Ella tiene que impartir elementos nuevos, o quienes se oponen a ella, apelar a elementos nuevos para que no voten por ella. ¿Cuáles son los elementos nuevos para decir, no, Luisa González no es lo correcto? Más allá de la desdolarización, Venezuela, socialismo del siglo XXI, ¿cuáles son? A ver, ella no se refiere, cuando del Rincón le dice si Correa es o no un perseguido político, ella saca el cuerpo. Lo mismo sobre Glass. Pero independientemente de eso... O esto de Gerardo Apolo, porque eso no le interesa a la gente ya. Estamos de acuerdo. La gente quiere que no la maten en la esquina. Pero a ver, la gente primero, y eso lo acabo de hablar hoy día con un dirigente barrial, primero quiere salud, segundo quiere pan. Lo otro de que lo maten o no lo maten es secundario, porque dice, a ver, si me matan de un balazo, es mejor que si me matan de hambre. Entonces, ella está electoralmente haciendo lo correcto. Lo que pasa es que tú piensas que no es cierto. ¿Es así? Ok. ¿Tú crees también que está mintiendo Andrea Endara, Luisa González? Es decir, que ella piensa como Correa, como sostiene, como esto Gerardo Apolo, pero ahorita tiene que decir otra cosa. O sea, así funciona la política, y yo sí coincido en que ella tiene así funciona la política. En este país así es, y eso es uno de los... ¿Solo en este país? En el mundo en general, pero ahorita en la polarización que tenemos, eso hace... O sea, miente, di lo que funciona y luego haces lo que puedas. La historia nos lo demuestra. ¿Cuántos presidentes han llegado, le hemos dado el voto y resulta que hicieron todo lo contrario? Y esa es una de las razones por la que ella tiene que mantenerse afín a Rafael Correa, porque está el fantasma del Lenin Moreno. Nadie en el partido quiere un leninazo. Y por eso hay otras figuras claves importantes dentro de la revolución que no les han dado la oportunidad de la candidatura a la presidencia, porque tienen criterio propio. Estamos perdidos entonces cuando tú dices, perdonen el tuteo, la verdad usted con ella me suena artificial porque somos amigos, no íntimos, no frecuentes, pero amigos, y le tengo mucha admiración y respeto, sobre todo Andrea. Híjole, ¿la política está irremediablemente condenada a funcionar así? O sea, decir lo que funciona pero luego hacer lo que te da la gana. Es lo que hemos vivido en los últimos años, y por eso es tan importante romper este círculo vicioso de la política. ¿Por qué? Porque no invertimos en educación, entonces los niños siguen aprendiendo cualquier cosa, y mi papá siempre decía, dice, porque no se ha muerto, que los políticos los quieren brutos. Y esa es una de las razones por las que yo hago lo que hago y estoy en la Universidad de Casagrande. Tratar de crear y mejorar a los líderes del mañana para que podamos cambiar ese círculo virtuoso y convertirlo en un círculo, vicioso, y convertirlo en un círculo virtuoso. La verdad, me siento ingenuo preguntando esto, después de 50 años de política, porque me acuerdo siempre lo que me decía Doménica Tabaqui, cuando yo le comentaba con igual asombro que ustedes me oyen preguntar lo de ahora. Lo voy a decir. Me decía, Carlos Vera, perdone, pero no sé cómo usted después de tantos años de cubrir política, entonces había cubierto política 45 años, es tan ingenuo, no, la palabra. ¿Ya? Es tan naif, no. Es tan cojudo. Híjole, mientras yo le preguntaba esto a Andrea, te vi que tú asentías así respecto a que así es la política. En Ecuador hemos vivido la política del Pinocho, y yo siempre manifiesto de que el elector es como el que compra la lotería. El fenómeno el día miércoles es compro lotería, el billete ganador, pero el jueves resulta que no gané. O sea, está mintiendo Luisa, pero también está mintiendo Daniel Noboa. No del todo, por una sencilla razón, hay dos estilos distintos. No del todo. Claro, no del todo, y te voy a decir por qué. Noboa habla por sus actos. Hombre, pocas palabras, dice que mis actos hablen por mí. Al punto de que Luisa hablaba mucho, se la criticó por lo que decía y adoptó el tema de no hablar y poner otros voceros. Hay que tener un tema muy importante en consideración, Carlos, y es que en un año y medio de desgaste, Noboa duplica su votación, ¿ya? Y por el contrario, tenemos casi 17 años vendiendo ilusiones para la presidencia por parte de RC5,
Y tenemos en el poder seccional a gente de RC5, y ni aún así, con esa intervención, convertidos en voceros en las últimas 72 horas, han logrado rebasar el techo que La misma pregunta, Andrea. Está mintiendo también Daniel Noboa y dice Modesto Gerardo Apolo, no del todo. ¿Qué dices tú? Coincido parcialmente, porque está el tema de las acciones de él, que el problema es que lo bueno que él hace no se comunica de manera efectiva, entonces no llega a la población, sobre todo a la que menos acceso a TikTok y a Internet tiene en general. Ok, y ellos están básicamente en su burbuja de los jóvenes, que funciona, pero no es todo. Cuando volvamos, dos reacciones diversas, de actores distantes de la política, pero convergentes en cuanto a ciertas ideas. Ramiro Rivera y su aprehensión sobre el CNE, y Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, con una invocación dramática que nos hizo. El más grande, hoy, mañana y siempre, gigante, colosal, monumental, el único ídolo del Ecuador. Presentamos la colección de Barcelona 2025. Ay, ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? ¿Cómo explicar lo que se siente cantar el glorioso Salve, salve Barcelona con el estadio a reventar? Porque mi corazón es amarillo como el sol. ¡Esto es Barcelona, carajo! Una pasión centenaria, un amor para toda la vida. ¡Viva Barcelona! ¡Ídolo del Ecuador! Mi hijo tenía 3 años y medio. Tenía mucho miedo de dejarlo solo, porque era muy pequeño. Tenía que luchar por él. No podía quedarse sin su mamá. Me entristecía saber el hecho ese de que no me iba a tener en su vida. Me costaba mucho aceptar esa idea, pero tampoco me quería rendir. Estaba muy emocionada cuando entré a la lista de espera, porque sabía que era la esperanza y la salida de la diálisis. El IES me cambió la vida, el IES me salvó la vida al realizarme el trasplante, al realizarme todo el seguimiento, todo el apoyo de los médicos y enfermeras. El IES me cambió la vida. Invito a todas las personas a que decidan donar, porque así como salvaron mi vida, también puedes salvar la tuya. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. En una reciente entrevista de esta semana, Ramiro Rivera para, no sé si así fue ver a su manera, no, fue para Del Día a la Noche, Radio Centro, entre 5 de la tarde y 7 de la noche, dijo esto a propósito de que antes de las elecciones, él había advertido sobre 10 millones de dólares que habían hecho llegar a alguien, según fuentes confiables para él, que me las reveló, pero tampoco las puedo divulgar yo, en el CNE. Y después de los resultados, él se sostuvo en sus sospechas de este organismo electoral. No descarto yo la posibilidad de que el sistema informático del Consejo Nacional Electoral tenga sistemas de manipulación sofisticadas desde el territorio político, diríamos, del correísmo. Probablemente irregularidades sí, probablemente manipulación en algunas provincias como Manabí, sí. Pregunte a cualquier manabita que lo dice así, porque conocen su tierra. ¿Usted cree que una universidad gobernada, creo que por el señor padre del señor Arauz,
repleta de profesores comunistas de Venezuela y de Cuba, que contean y que administran el sistema ahí, ¿van a respetar el pronunciamiento popular? ¿Acaso en Cuba lo respetan? ¿O en Venezuela Maduro lo ha respetado? ¿Qué alimenta las sospechas? El hecho de que 4 encuestadoras que se consideraban confiables, hasta el tracking poll de la noche anterior, daban una diferencia considerable, 4 o 5 puntos, para Noboa al día siguiente. 4. Y una de ellas se atrevió a decir que podía ganar Noboa en primera vuelta cuando puso 50.1, que era su proyección. No dejan de ser proyecciones. Pero eso alimentado por la circunstancia de que el CNE permitió inscribir un solo conteo rápido, que fue un desastre. Lo que estableció que se había finalmente producido lo demuestra que fue un desastre. Y el hecho de que el CNE desistió de hacer su conteo rápido cuando había uno anterior en donde no falló lo que encontraron, sino la forma y la hora en que lo anunciaron. La tecnología actual permite hackear cualquier cosa. No me digan cómo, no se los puedo explicar, mucho menos yo, pero es posible aquí y en la China. ¿Ustedes tienen las mismas aprehensiones de este CNE, sí o no? Y cabe pedir por fin una auditoría forense tras esta primera vuelta para ir a la segunda vuelta sin ese tipo de sospechas. A ver, el CNE tiene una tradición, sobre todo los consejeros que están actualmente, de que no es el más eficiente y es el más transparente. En todas las elecciones han tenido este fantasma del fraude de una u otra manera. Entonces, en ese sentido, por supuesto que conviene tener una auditoría previo a la segunda vuelta para que así todos los ciudadanos, sea por sea que quien vayamos a votar, estemos en paz de que la elección va a ser correcta y no la van a... ¿Quién debe pedirla, Andrea? Porque el problema es que si la pide una u otra candidatura va a parecer mal perdedor. El propio CNE. El propio CNE que tiene ya este fantasma del fraude, de que no hace bien su trabajo, que permitió candidaturas que no deberían pasar, que nunca fiscaliza lo que tiene que fiscalizar en todo el proceso electoral y postelectoral con los partidos. Entonces ellos, para hacer un lavado de cara y darle tranquilidad a la ciudadanía, tienen que ser los que hacen la auditoría. Sería formidable que lo hagan. ¿Y saben qué? Ahora hay tiempo. Curiosamente la segunda vuelta es después de 2 meses. Entonces hay tiempo. ¿No? Tenemos que organizar la segunda vuelta. Los escrutinios se acaban en una semana. Ok, puede ser. ¿Tu posición sobre eso? A ver, crea fama y acuéstate en la cama, de un viejo refrán. Y esto es que el CNE nunca ha gozado de buena fama, por un lado. Por otro lado, recordemos aquello de uno de los vocales, Pita, con video y todo, dijo, estoy en el segundo piso donde hay un centro paralelo en el mismo edificio, y eso quedó en nada. Centro de reconteo de actas. Efectivamente. Entonces, yo creo que aquí hay un elemento, puede haber algo en el sentido de que no coinciden las actas, y de hecho ya se demostró en algún momento de que no coinciden las actas versus lo que se escaneó. Pero más allá de aquello, Carlos, hay un hecho que es supremamente importante, y es que uno de los veedores ante estas denuncias hipotéticas de fraude hace un conteo rápido. Y el resultado del conteo rápido difiere totalmente de lo que al final del día era la tendencia, seamos claros, la tendencia. Porque en ese conteo rápido que realizó este veedor internacional, resulta que efectivamente pues lleva 9 puntos y pico arriba. No estoy al tanto de eso. Sí, ¿Cuándo fue eso? ¿El día de la elección? El día de la elección, que se habla de fraude. Uno de los veedores hizo un conteo rápido de las actas, del resultado de las actas, y la tendencia era que iba Noboa hacia ¿A qué horas más o menos lo hizo? Más o menos mediodía, porque fue cuando saltó el tema de lo de este disparo. No, él no hizo un conteo rápido de actas, de resultados de actas. ¿Al mediodía del domingo? Del domingo. Perdón, estoy no, pues. Después del cierre, después del cierre, 4:30, 5 de la tarde, hace el conteo rápido y dice, a ver, la tendencia pero lo clave es la hora. Claro, después del cierre, que es justamente donde están las debe haber sido cerradas. 6:30, 7 de la noche. Claro, el cierre fue entre 4:30 y 5. Eso? No. ¿Cómo sabes eso? Sí salió en ciertos noticieros,
porque era un veedor internacional. ¿Era de la OEA o de la Unión Europea? Me parece que era de la Unión Europea. Para mí es novedad, lo voy a indagar. Ahora veamos lo otro. ¿La opinión pública internacional pesa o no? ¿Vieron la advertencia que hizo María Corina Machado y la adhesión internacional que dio a Noboa? Pero si no es esa, la que hizo en el mismo programa de la radio, en Radio Centro, del día de la noche, conmigo para ustedes, el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en términos que a mí me impresionaron. Cuando iba a empezar esta conversación se hablaba del destino de un país. ¿Qué es el destino que ustedes tienen si se van por el lado del correísmo? Eso es igualito, o sea, es improvisación, es mala gestión, es corrupción a la N, es inseguridad brutal, y por eso les digo a ustedes que cuidado con esta elección, porque si el correísmo gana, jamás va a soltar el poder. Lo tengo claro. Ya se equivocaron una vez y lo soltaron, y a Dios gracias, mi amigo Lenin le devolvió a Ecuador a la democracia, y ustedes en estos momentos tienen unas elecciones donde ellos quieren llegar otra vez, van a volver a llegar. Por amor a Dios, no cometan ese error. Por amor a Dios, por amor a Dios. Si quieren la libertad, si quieren el desarrollo, si quieren posibilidad de futuro, no se equivoquen. Andrea, esas admoniciones, esas invocaciones, esas exhortaciones, ¿sirven? Yo creo que contribuyen a este factor miedo que hablábamos en la primera parte de este programa. Y no sé qué tanto puede afectar cuando ya tenemos una sociedad sumamente polarizada y los votos que hay que pelear son mínimos. Entonces, en ese sentido, más que esta admonición que va a pegar justamente a los que ya están decantados por Noboa, y quizás los que de este mínimo grupo, el 5 o 10% que sabe que no quiere a Luisa González, pero está coqueteando porque tampoco quiere lo que presenta Daniel Noboa y las actitudes más que nada de Daniel Noboa. Entonces puede pegar, pero no tanto, porque lo que quiere la ciudadanía, que se están disputando estas dos personas, es realmente un plan de trabajo claro que no existe por ninguno de los dos partidos. ¿Cuáles son las actitudes de Daniel Noboa que chocan a ese grupo? Él muchísimas veces se presenta, y eso contribuye a la idea del niño rico, como muy soberbio, como que lo que él dice eso es, y podrían asemejarse a tintes autoritarios. Entonces, en ese sentido, la gente que está indecisa debe decir, a ver, tengo a esta mujer que representa el autoritario más grande que hemos tenido en los últimos años, pero tengo un mini Correa en potencia por estos tintes autoritarios. Entonces, ¿qué escojo? Ok. Tu misma evaluación de estos actores internacionales que nos advierten una y otra vez al Ecuador. ¿Qué peso tiene? Ninguno. Eso iba. Pues la tendencia sobre la cual advierten tiene casi lo mismo que la ganadora, 44%. Sí, pero el tema es que ¿qué peso tiene estas recomendaciones internacionales? ¿Tiene peso mínimo María Corina Machado con su opinión en este país? Ninguno, y te lo voy a poner así de simple. Maduro, ¿de qué ha servido que Trump en su primera presidencia haya mandado ayuda, alimentos y todo lo demás, y que supuestamente Guaidó, que fue reconocido como presidente, tenía que entrar y tal, y no pasó nada? ¿De qué pasa, qué sucede ahora en esta elección también? No pasa nada. Mucha gente dice, los Estados Unidos... ¿Por qué no pasa nada? Porque simple y llanamente el hecho mata al relato. ¿Cuál es la realidad? Ahora se dice, Trump le va a quitar la visa a todos aquellos que voten o apoyen a la Revolución Ciudadana. Está bien, se la quitan, pero ¿y eso en qué me ayuda? En nada. ¿Los espanta? No. A tal punto de que muchos de los que estuvieron vinculados con actos de corrupción en la Revolución Ciudadana están en Miami, en la foto de la piscina. ¿Qué funciona entonces? ¿Qué funciona entonces? Cuando volvamos, esa pregunta responderán nuestros invitados. Partiendo de una cosa que acaba de decir Andrea, los votos que hay que pelear son mínimos. ¿Dónde están? ¿Y cómo pelearlos? ¿Cómo llegar al CDT Cardioheredia?
Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza. Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha, encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica, el lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. El voto vergonzante, porque hay mucha gente que dice, sí, yo voto por X, pero va y vota por el correísmo. Ese 2% y algo más que tuvo, ¿es endosable directamente a Noboa o tiene que ganárselo Noboa? Yo creo que ninguno es endosable, pues la gente no es borrego, tiene que ganárselo. De lunes a viernes y domingos. ¿Cómo se van a casi canibalizar estos dos? Por supuesto Isa, por supuesto Andrea. ¿Dónde se va a ir la votación de Isa? ¿Qué se va a hacer con Andrea González? Entrevistas que hacen historia. Sea Luisa o sea Daniel Noboa, la oposición no va a tener 2/3 para destituir un ministro, para destituir al presidente. Y preguntas que abren caminos. ¿Qué es un gobierno de concertación? Es donde se establecen ciertos puntos programáticos en los que todos estamos de acuerdo y vamos a trabajar en pos de estos puntos. Con el partido opositor siendo parte del Ejecutivo invitado a cooperar en el ejercicio del poder. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos 101.7 FM. Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM. Voy a retornar con otra idea que le acabo de escuchar a Modesto Gerardo Polo, que es para un programa completo. Pero no quiero que ese vacío haya ahorita. Acaba de decir, hay tanto que analizar y la gente se queda en las ramas. No quedemos en la rama. ¿Qué te faltó analizar? Dime un factor de todos los que hay que analizar. Que hay un principio contradictor, y es que la gente, ¿por qué votó y reclama la figura de León Febres Cordero? Porque era un hombre decidido, berraco, como se dice en Colombia, y que actuaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué votaron por Correa? Exactamente por lo mismo. ¿Qué actitud está tomando ahora Noboa y son los que le critican justamente el tema del correísmo? Es que es un hombre berraco. Pero sí, igual a su líder en ese sentido. Ok, bueno que lo metiste en la agenda. Y la misma inquietud, ¿qué se te queda por analizar? Si ya sabemos que hay tantos temas para analizar, para no quedarnos en las ramas, como hacía de autocrítica Modesto Gerardo Polo. ¿Qué se te queda por analizar que no lo haya puesto todavía, que sea para ti fundamental? ¿Cuáles son las razones por las que ese grueso de indecisos y blancos, de nulos y blancos que tuvimos en esta primera elección, que son los que hay que disputar básicamente, no votaron por nadie? ¿Cómo puedo convencer a esa gente que sí? Por ahí alguien me decía, pero es el típico de todas las elecciones. Sí, pero todas las elecciones no son tan polarizadas como esta. ¿Tú crees que los nulos y blancos van a dejar de ser nulos y blancos? Es decir, habrá un porcentaje de quienes anularon que esta vez se decían votar y un porcentaje de los que no marcaron la papeleta. Ambos son una forma de rechazo también
¿Van a salir de ese 19-20% que Por están? supuesto que sí, y yo soy una de esas. Ah, con eso es razón, ok. Diciendo eso, no te voy a pedir no te voy a preguntar cuál de las dos opciones tomaste, pero no votaste positivo por nadie. Ok. Responde la pregunta entonces. Los votos que hay que pelear son mínimos. ¿Cómo pelear esos votos? ¿Qué decirle, en el caso del gobierno, hacerle también a esa gente? A ver, en el caso del gobierno dos cosas, porque como tú decías, tenemos 2 meses extremadamente largos y la gestión desgasta. Entonces, hacer una gestión clara, comunicación clara, sobre todo con esa gente que no votó por mí, que me está castigando, y darme un plan de acción de cómo voy a satisfacer esas necesidades. Necesidades como qué? Mencióname las 3 principales. Seguridad, empleo, salud. Ok. En tu caso, Gerardo Modesto Apolo, la misma inquietud. Los votos que hay que pelear son mínimos. ¿Cómo? ¿Diciendo qué? ¿Haciendo qué? La juventud, no importa el estrato que sea, se maneja por redes sociales. Y la comunicación que debe de dar, en este caso, voy a referirme al presidente, es utilizando las redes sociales, decirle al Estado llano que va a generar, por ejemplo, educación técnica, porque lo que hace falta es trabajo. ¿Cómo trabajo si no tengo los elementos? ¿Qué decirle que va a generar si ya está en el poder y puede empezar generando? Efectivamente, o sea, voy a generar y lo voy haciendo. Él es un hombre que habla con hechos. Listo, por ese lado. Y educación técnica. Educación técnica. Pero y sigues ahora, pensando en jóvenes. Los jóvenes ya los tiene. No necesariamente. No. No necesariamente. Okay. Hoy día hablaba con un dirigente de Barrial que me decía, muchos de los jóvenes están indecisos o votaron por el otro porque por lo menos están generando esperanza sin ver si es que tienen o no las posibilidades de hacerlo realidad. Pero acá, si viene el presidente y dice, he creado tantas escuelas técnicas en tales sectores, en tales sectores, en tales sectores. Lo de la Comuna 13 de Medellín. Cuando yo decía muchos de los jóvenes ya los tiene, en cambio... No es así. No asintió Andrea, ¿por qué? Porque el joven, sobre todo la generación Z, tiene muchas causas sociales, defiende mucho a los derechos humanos y en la última narrativa del gobierno, justamente por el conflicto declarado, hay esta incongruencia entre derechos y causas y lo que hace el presidente. Entonces, si él no clarifica esta situación, estos jóvenes no se van a decantar por el presidente, más allá de que el 80% de los jóvenes no tiene trabajo y no puede acceder a educación. Extraordinariamente valioso su aporte. Muchas gracias. Y me sirve para una primera conclusión. La interpretación, investigación y comprensión de la votación no se agota aquí, ni puede terminarse en una semana. Necesitamos elementos de análisis más técnicos, profundos y científicos para descifrar si esta percepción o aproximación a las causas de la votación corresponden a la realidad. Lo primero que habrá que hacer entonces, sobre todo partiendo de esta última parte de la conversación, de lo que para mí es una percepción y para mis invitados no, que a los jóvenes ya los tiene. Dije no, y acaban de explicar por qué. Muchas de esas otras razones, supongo que cada campaña hará lo mismo, convertirlas en explicaciones científicas, no yo creo, a mí me parece, yo supongo, me dijo fulano hoy con mengano, interpreto otra cosa. Vital. O sea, si se va a ir a la batalla final, primero hay que estudiar cómo quedó el terreno y por qué. Primera cosa. Segunda cosa, independientemente de eso, los argumentos que se habían usado contra una y otra candidatura ya se usaron y ya se han expresado en los resultados de cada uno de los candidatos. Lo que hubo contra Noboa y Pessoa está expresado en la votación que tiene Luisa González, y lo que hubo contra Luisa González o Correa y Pessoa ya está expresado en la votación que tiene Daniel Noboa. ¿Qué no está claro? Y lo acaba de repetir Andrea Endara. Lo que una y otra candidatura propone, plantea, programa, tiene como plan de gobierno, no como enunciado propagandístico, respecto a 3 temas urgentes. Pueden haber más, pero sin duda son los más urgentes. Seguridad, primero quiero estar vivo. Salud, segundo quiero estar productivo, o sea, atendido. ¿Ya? Y tercero quiero estar empleado, o tener la expectativa de eso. El gobierno para mí en eso tiene una ventaja. Puede empezar a demostrarlo en el tiempo que le queda. Pero también es una enorme desventaja si lo anuncia, si lo intenta y no lo aplica. Mientras que tiene la desventaja Luisa González de que no puede probar nada, pero puede recordar mucho de una época en que la gente básicamente tiene claro
lo que se hizo, no a qué precio es el que estamos pagando ahora. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.